nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos ejemplos en donde aplicaremos los conceptos de ángulo de elevación y de depresión. Adicionalmente estaremos aplicando los temas o las temáticas desarrolladas en otros videos como lo son las razones trigonométricas. Primero que todo, importante, debes tener tu calculadora, puesto que con ella pues vamos a buscar los valores de la tangente, el seno o el coseno. Entonces, para comenzar con nuestro primer ejemplo, tenemos que un saltamontes se encuentra a 20 metros de pie de una palmera y observa la copa con un ángulo de elevación de 30 grados. Es decir, es un saltamontes que está a 20 metros de distancia de una palmera y al momento de mirar hacia arriba se forma un ángulo de elevación de 30 grados y este ángulo es el que vamos a tomar como referencia. Básicamente nos piden calcular la altura. Bueno, entonces, para poder calcular la altura, tenemos que hacer uso de las razones trigonométricas. Ahora bien, no todas las razones trigonométricas nos sirven pues para poder desarrollar o para poder darle solución a un ejemplo. Pues para ello, tenemos que primero observar bien el gráfico que nos está mostrando. En este caso, nos están preguntando por la altura. Y adicionalmente de la altura, pues tenemos el ángulo que tenemos aquí, que es de 30 grados, y por ende, si este es mi ángulo de referencia, la altura sería el cateto opuesto y los 20 metros sería el cateto adyacente. Entonces, como conozco el cateto adyacente y me están pidiendo el cateto opuesto, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Si tu respuesta es tangente, estás en lo correcto. Es decir, que en este caso yo tendría que utilizar tangente, por acá, tenemos que utilizar tangente de ¿cuánto? De 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso, ¿quién es el cateto opuesto? Es H, sobre el cateto adyacente. ¿Pero cuánto me equivale el cateto adyacente? 20 metros. Listo. Entonces, en este caso, como H, en otros videos hemos dicho, si la incógnita está en el numerador, entonces, ¿qué sucede? Entonces, al momento de despejarlo, me queda que el 20 pasa a multiplicar con la tangente de 30, es decir, H va a ser igual a 20 metros por la tangente de 30. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? En este caso, lo que tenemos que hacer es tomar 20 metros y lo voy a multiplicar. Tomo mi calculadora y digito en mi calculadora tangente de 30 grados. Eso me va a dar 0.57. Entonces vamos a poner las décimas que más podamos. Yo voy a poner, por lo general, siempre recomiendo poner 3 décimas después del punto, de la coma, 0.577. ¿Sí? Eso da exactamente 0.57735. Pero yo solamente voy a poner 3. Y luego lo que debo hacer es multiplicar el 20 por 0.577. Entonces, 20 por 0.577, eso me da 11.54. 11.54 metros. Es decir, que la altura de la palmera es 11.54 metros. Entonces, aquí tenemos solucionado nuestro primer ejercicio. Ahora bien, tenemos un segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio dice de la siguiente forma. Aquí está nuestro segundo ejercicio. Dice, un árbol proyecta una sombra de 760 centímetros de largo. Desde el punto donde termina la sombra, una persona de 170 centímetros de estatura ve la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 25.78 grados. Hallar la altura aproximada del árbol, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Lo primero que tenemos que entender es que existe, ¿verdad?, un árbol. Este árbol va a proyectar una sombra de 760 metros, perdón, 760 centímetros. Y que adicionalmente hay un hombre con una estatura de 170 centímetros y ve la parte más alta del árbol, es decir, lo está viendo con un ángulo de, si tu respuesta es de elevación, estás en lo correcto, porque recuerden de que la persona está mirando hacia lo más alto del árbol, entonces obviamente la línea visual es hacia arriba, entonces eso significa que ese ángulo, o perdón, este ángulo sí es de elevación y que ese ángulo tiene un valor de 25.78 grados. Bien, listo, me están pidiendo hallar la altura próxima. Lo primero que tengo que saber es con cuál razón trigonométrica voy a trabajar. Entonces, en este caso me están preguntando por el valor de la altura, ¿verdad? El valor de la altura, y tengo este valor de 760 centímetros. ¿Qué corresponde? Esta altura correspondería al cateto opuesto, porque aquí tenemos el ángulo de referencia, y los 760 pertenecerían a el cateto adyacente. Entonces, supremamente importante, ya nosotros tenemos una parte de la altura del árbol. ¿Cuál es la parte de la altura del árbol que conocemos? Los 170 centímetros. Es decir, nosotros conocemos esta altura hasta aquí. Ya sabemos que de aquí a aquí mide 170 centímetros. Solamente nos faltaría saber cuál es la altura de este punto a este punto, o sea, esta X que está acá. Entonces, esa altura la vamos a averiguar. ¿Cómo la averiguamos? Ya dijimos que si conocemos el cateto opuesto, o sea, si no tenemos el cateto opuesto, pero tenemos el cateto adyacente, podemos utilizar la tangente. Entonces, ¿qué haría? Tangente de 25.78 grados va a ser igual a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor del cateto opuesto desconocido, o sea, esta X, ¿verdad? Esta X, dividido entre el cateto adyacente, es decir, 760 centímetros. Como la incógnita está en el numerador, entonces al momento de solucionarla me quedaría que X va a ser igual a el 760 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Me quedaría 760 centímetros multiplicado por la tangente de 25.78 grados. Esto va a ser igual, tomo mi calculadora, busco la tangente de 25.78 y eso me va a dar un valor de 0.4829. Pues como les dije, vamos a tomar siempre los tres números después del punto, después de la coma, por 0.48, voy a tomar 3, 2. ¿Sí? Entonces, voy a tomar los 3, vamos a tomar los 4 después, ¿verdad? Voy a poner aquí 9 para hacerlo un poco más exacto. Entonces, luego multiplico ese valor 760 centímetros, lo voy a multiplicar por el valor de 0.4829. Y eso me dio 367,004. ¿Listo? Si tú utilizas más décimas después de la coma, ese valor te va a dar mucho más exacto. En este caso, pues a mí me dio 367,004, esto en centímetros. Ahora, este valor que yo acabo de conseguir aquí es el valor de X, o sea, solamente esta altura. ¿Qué tendría que hacer para mirar cuál es la altura total? A este valor que tengo aquí le tengo que sumar 170. Es decir, en este caso, para saber la altura
la altura va a ser igual a los 170 centímetros más los 367.004 centímetros. Entonces, es decir que la altura va a ser igual a 537.004 centímetros. Es decir, la altura del árbol es este valor, 537,004 centímetros, y ya con esto hemos hallado la altura del árbol. Espero que les haya gustado este video tutorial. Que tengan un muy buen día.